Estamos asistiendo a una de las situaciones más lastimosas en que haya caído el presidente de la República, Gustavo Petro, al enfrentarse no solo a la prensa, a la gran prensa, sino también a periodistas como tal, a periodistas ya individualizándolos, sobre todo porque está revolviendo a todo el mundo y echándolo en un solo costal. Porque no es lo mismo hablar de la señora Vicky Dávila, que es la directora de Semana, que hace una oposición y está dentro de su derecho, porque tenemos una libertad de prensa en Colombia, que quizás no les guste a mucho la forma como ella lo hace, pero esa es su forma de hacer periodismo. Pero echar en ese mismo costal a María Jimena Duzán, hoy amenazada de muerte por fanáticos, sectores que pueden ser o no pueden ser peligrosos, pero que de todas maneras desdice mucho del jefe de Estado cuando ya se enfrenta de forma casi que sistemática a la prensa como tal. ¿Cuál ha sido el delito de María Jimena Duzán, una periodista muy prestigiosa, muy seria, que trabajó muchos años en la revista Semana antes de haberla comprado la familia Glinsky? Es una periodista que incluso apoyó al presidente Gustavo Petro, le ayudó en su campaña y además hizo parte de la Comisión de Paz de Diálogos con el ELN, y por algunas discrepancias que como periodista tiene y tuvo y lo dijo públicamente, pues la sacaron de esa comisión y ella quedó en la independencia de seguir haciendo sus críticas al gobierno. Pero ¿cuál ha sido el mayor pecado de ella en estos días? Hacer un derecho de petición que tenemos derecho a hacerlo todos los colombianos bajo el artículo 23 de la Constitución Política, preguntándole a la directora del Departamento de la Función Pública, del DAPRE, que llaman la señora Laura Sarabia, preguntándole por el enriquecimiento de su hermano, que en este gobierno se ha enriquecido de manera sospechosa. Ya hemos visto que la señora Laura Sarabia venía de unos temas controvertidos, acordémonos cuando estuvo involucrada en una supuesta pérdida de dinero en la que su niñera fue sometida incluso al famoso esos aparatos que detectan mentiras y todas esas cosas. El mismo Benedetti la mencionó y la sacó después del gobierno, después lo volvió a meter en el Departamento de la Prosperidad. O sea, es una mujer controvertida dentro de la presidencia de la República, que a decir de los analistas es la que ejerce más poder hoy en el gobierno. Y María Jimena Duzán hace un derecho de petición que le cuente a los colombianos sus vínculos con el hermano, cómo se enriquece su hermano de manera sospechosa, nada más. ¿Qué tenía que hacer la señora Laura Sarabia? Pues contestar el derecho de petición, que no lo ha hecho, incluso violando el derecho fundamental a la información. Si la Procuraduría General de la Nación investiga a esta señora, puede sancionar a Laura Sarabia por no contestar un derecho de petición, que eso es normal en cualquier democracia y mucho más en Colombia, que ese derecho de petición no se le puede negar a nadie. Ha entrado en ira santa esta señora Laura Sarabia por el hecho que estén investigando a su familia. Ella es una figura pública que tiene que decirle a los colombianos cuando le pregunten algo, ya sea de verdad o sea mentiras, pero debe contestar. Es el deber que tienen los funcionarios públicos. Y ella, por el hecho de tener tanto poder, no se puede pasar por encima de los preceptos constitucionales. Pero lo más lamentable es que el presidente de la República sale en defensa de ella y con unos calificativos muy despectivos, temerarios inclusive. Le dice a María Jimena Duzán que ella es una periodista Mossad, es decir, como si se tratara de unos investigadores y unas personas que prácticamente entran en mucho más allá de lo que es la investigación periodística. Esto, por supuesto, que ha desatado muchas críticas, entre otras de la Federación o la Fundación para la Libertad de Prensa, a la que también el presidente de la República maltrata, califica incluso de paramilitar. Dice que la fundó un paramilitar o un presunto financiador de grupos paramilitares, como fue Francisco Santos. Claro que él la fundó, pero ya no es de esa situación, y así lo fuera, pues tienen todo el derecho las fundaciones para la libertad de los medios de comunicación estar en manos de personas, del que sea, no interesa. Aquí el problema es lo grave que se centra el presidente de la República en señalar a periodistas y prácticamente ponerles una lápida como la que le ha puesto a la señora María Jimena Duzán,
como ocurrió en los gobiernos de Álvaro Uribe cuando estigmatizó a Daniel Coronel, por ejemplo, y otros periodistas que tuvieron que exiliarse en el exterior y que valientemente le siguieron dando, digamos, le siguieron la guerra periodística a Álvaro Uribe Vélez. No, eso es la primera vez que en Colombia los mandatarios se sienten todopoderosos y atacan a los periodistas. Pero es lamentable que en un gobierno progresista el presidente de la República caiga en esos niveles tan bajos de atacar a la prensa y atacar, individualizar a los periodistas para atacarlos de esta forma sistemática. No le queda bien al primer mandatario, y claro, esa horda de petristas fanáticos que hay en todo el país, pues se van en contra de la prensa y en contra de los periodistas como tal. Es un peligro que estigmatice así a los medios, pero sobre todo cuando ya individualiza a los periodistas como tal. Puede estar el presidente Petro, estaríamos llegando a niveles, y ojalá eso no suceda, los mismos niveles de El Salvador, donde ahora que está el señor Bukele en el poder han tenido que salir del país muchos periodistas por hacerle críticas a su forma de gobernar, o como el caso de Nicaragua, donde el señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo, que son los que gobiernan ese país, también han tenido que exiliarse los periodistas porque no hay prácticamente unas garantías. Ahora hay que tener en cuenta, en Colombia en este año llevamos 5 periodistas asesinados en todo el país, que por ser periodistas de provincia no se les pone mucho cuidado, pero que todos estos periodistas asesinados es porque han hecho críticas a los gobiernos locales, ya sea alcaldías, gobernaciones, etcétera, y que podría tener una relación con esa intolerancia que hay de los políticos, de algunos sectores políticos hacia los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas. No le queda bien al primer mandatario enfrentarse a los periodistas y sobre todo de la forma como lo hace. Uno puede hacer críticas a un periodista y a una prensa, pero no poniéndole una lápida como la que le ha puesto a la señora María Jimena Duzán, a quienes desde aquí respaldamos, y ayer precisamente esta mañana más temprano le envié una carta solidarizándome con ella, porque es una periodista seria, una periodista digna y una periodista que no merece este tipo de calificaciones por parte del primer mandatario de la nación. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.